Saludos cordiales. En este video vamos a ver cómo crear nuestra primera página web con Dreamweaver. Vamos a cargar Dreamweaver. Esperamos a que cargue. Y perfecto, aquí lo tenemos. Para crear un nuevo archivo en Dreamweaver tenemos que ir a la opción de menú, en el menú principal, y a la opción de archivo y escoger la opción nuevo. O también podemos pulsar las teclas control y la tecla N simultáneamente. Entonces vamos a escoger nuevo y aquí nos aparece el menú de nuevo documento. Vamos a ver las opciones que tenemos. A la parte izquierda tenemos tres opciones, que es nuevo documento, plantilla de inicio y plantilla de sitio. El nuevo documento me permite a mí crear un documento en cualquiera de los lenguajes que tenga yo configurado el Dreamweaver. Por defecto son estos que tienen aquí en la columna de tipo documento: HTML, CSS, LS, CSS, SAS, JavaScript, JSON, PHP, XML, inclusive en imagen vectorial, SVG, plantilla HTML, plantilla PHP. En las plantillas de inicio tenemos ya formatos predefinidos de páginas web, que simplemente nosotros lo único que tenemos es que rellenar los distintos elementos de la pantalla. También podemos agregar nuevas plantillas que podemos adquirir en internet, podemos buscarlas, hay gratis, hay de pago, etcétera, etcétera. Hay un grupo de diseño básico, hay plantillas con la librería Bootstrap, hay plantillas para correo electrónico, hay plantillas de inicio interactivo, etc. Las plantillas de sitio son las plantillas que nosotros creamos aquí. Para cada sitio nosotros podemos guardar, hacer nuestros propios modelos de plantilla y guardarlos aquí. Regresemos a la opción nuevo documento. Para nosotros vamos a crear un documento HTML. Todas las páginas web son documentos HTML, como lo hablamos en anteriores oportunidades. ¿Okay? Dentro de esta sección, que es la sección de marco, tenemos dos pestañas, una que dice ninguno y una que dice Bootstrap. Ninguno es que no aplicamos ninguna librería, y la librería Bootstrap, que si queremos crear una nueva página basada en la librería Bootstrap, lo podemos hacer por esto. En este momento no vamos a ver Bootstrap porque eso es parte de otro curso. ¿Qué nos pide para crear nuestra página? Primero el título. Vamos a colocar mi primera página. Lo segundo es el tipo de documento. Por defecto es HTML versión 5, pero nosotros, si necesitamos, podemos usar cualquiera de las versiones HTML5 que tenemos disponibles. Al ajustar CSS, como nosotros habíamos hablado anteriormente, el CSS nos permite, es un lenguaje que nos permite, junto con el HTML, darle diseño gráfico a nuestras páginas. Es extremadamente poderoso y extremadamente flexible. Por el momento nosotros no vamos a adjuntar ningún o a adicionar ningún archivo CSS a nuestra página, porque estamos en nuestra primera página, que es una página sencilla. Esta opción que dice que este tilde que se utiliza para crear una página a partir de sus composiciones en Photoshop, se refiere al hecho de que toda la plataforma Adobe está integrada. Una de sus grandes características es que yo puedo fácilmente compartir información de un programa a otro. Por ejemplo, si yo diseño una página web usando las reglas para diseñar páginas web en Photoshop o en Illustrator, yo puedo traerla hacia Dreamweaver y convertirla en una página web funcional. Por el momento nosotros esto lo vamos a dejar destilgado. Una vez que ya nosotros incluimos esto, podemos darle a la opción crear. También tenemos el menú de ayuda, que nos muestra la ayuda. Como ya les dije, tiene que tener sí o sí conexión a internet para verla, porque se ve, es una ayuda totalmente en línea, a menos que instales la ayuda dentro del Dreamweaver, pero ocupa mucho espacio en disco. Y las preferencias es el menú que nosotros conseguimos también aquí en la opción archivo, en preferencias. Cuando nosotros le damos aquí, el por defecto ya está en la opción de documento, y estas son todas las opciones que nosotros podemos configurar para crear un nuevo documento.
Las opciones que él trae por defecto son ideales. Casi nunca nosotros cambiamos nada de estos parámetros. Una vez que nosotros si cambiamos algunos, nosotros le vamos a aplicar y después le damos cerrar. ¿Okay? Bueno, entonces ahora continuemos y vamos a crear nuestra página. Simplemente le damos el botón crear y él crea un documento en blanco. Por defecto, nosotros lo tenemos configurado para trabajar con la pantalla dividida y con la vista de diseño en la parte superior. Y en la parte inferior, la parte de código, como ustedes ven, aunque aquí no hay nada, él automáticamente agregó código, que es la plantilla básica para crear una página web. ¿Okay? Entonces, nosotros aquí podemos ir agregando todos los elementos a través de todas las opciones que disponemos en el menú principal, en la barra de aplicación. Entonces, lo primero que podríamos agregar sería un título, ¿okay? Por ejemplo, que diga Dreamweaver. Hay varias maneras de hacerlo, lo podemos hacer escribiendo simplemente Dreamweaver 1, luego señalamos lo que queremos aplicar o que queremos aplicar la etiqueta y nos vamos al menú de edición. En el menú de edición están todas las opciones que se refieren a texto y formato. ¿Okay? Entonces, en el formato de párrafo, nosotros podemos hacer lo que se comporte como párrafo, como un encabezado o un título de tipo 1, de tipo 2, así sucesivamente hasta 6, o un texto preformateado. Nosotros vamos a usar encabezado 1, que es el que tiene la mayor importancia y además el que tiene la letra más grande. Fíjense que él cambió el tamaño y además le agregó aquí al código una etiqueta H1 y un barra H1. Como ustedes podrán ver, las etiquetas o los comandos en HTML tienen una etiqueta de inicio y una etiqueta que dice cuándo finaliza. ¿Okay? Si nosotros le damos Enter en este sitio, con el cursor en este sitio, fíjate que él automáticamente agrega un párrafo. ¿Okay? Este símbolo que ustedes ven aquí es uno de los caracteres especiales y un carácter especial que es el espacio en blanco. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, podemos escribir mi primera página. Y fíjate que él borró lo que teníamos ahí. Podemos aplicarle también otro formato de edición, formato de párrafo, le podemos dar encabezado 2, fíjate que agregó ahora un H2. ¿Okay? Le podemos dar Enter. Sería interesante agregar aquí un separador, normalmente puede ser una línea horizontal, esas líneas horizontales se hacen a través del menú de insertar, vamos a HTML y aquí a la opción que dice regla horizontal. Y fíjate que agregó una etiqueta HDR y hay una línea de lado a lado. Aquí podemos agregar otras cosas, otros textos, otros títulos para complementarlo. ¿Okay? Antes de continuar vamos a hacer algo. Tenemos que habituarnos siempre a guardar lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros tenemos la seguridad de que nuestro trabajo, si se nos va la luz, si pasa cualquier percance, tenemos cómo recuperar. Entonces vamos a la opción archivo y a la opción guardar. Guardar, aquí tienen varias opciones de guardar. Guardar como, guardar todo y guardar como plantilla. Guardar, la primera vez te muestra en la pantalla para que elijas dónde lo vas a guardar y qué nombre le vas a dar. Y después en las subsiguientes veces que tú lo selecciones esta opción, simplemente lo guarda en donde tú le dijiste con el nombre que tú le dijiste. Guardar como te permite a ti seleccionar cada vez que escoges esto, dónde lo quieres guardar, con qué nombre lo quieres guardar. Guardar todo te permite, es equivalente a guardar. Pero cuando tú trabajas con varios archivos, los guarda todos al mismo tiempo. Guardar como plantilla te permite a ti que esto se convierta en una plantilla, que es un esquema de trabajo, en un formato predefinido para yo ahorrarme trabajo a la hora de crear nuevas páginas.
Por el momento vamos a trabajar con guardar como con guardar. Las demás las vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el curso. Ok, fíjate que aparece la pantalla de guardar como. Nosotros, un consejo que les doy es que siempre creen una carpeta y dentro de esa carpeta guarden su página web. Esto les da a ustedes la flexibilidad del orden. Mientras más ordenados sean ustedes, más fácil se les va a hacer trabajar con Dreamweaver. Normalmente también les recomiendo que no la abran, por ejemplo, en el escritorio, en documentos. ¿Por qué? Porque esos son bibliotecas o directorios especiales que tienen sus peculiaridades a la hora de tú recuperar tu trabajo y a la hora de copiar, etcétera, etcétera. Normalmente yo les recomiendo que agarren el disco duro C o el disco duro que tengan a la mano, inclusive un pendrive, y agarren y creen una carpeta. Por ejemplo, yo creé una carpeta que se llama Dreamweaver y ahí es donde vamos a guardar todos los archivos de este curso. Lo segundo es colocarle el nombre. Una vez que ya estoy seleccionado dónde, es el nombre. Dreamweaver le asigna, si nosotros, fíjense que todas las páginas web terminan en extensión .html. Yo se la puedo colocar o puedo omitirla. De todos modos, Dreamweaver, si yo lo omito, él se la agrega. Otra recomendación es que los nombres de archivo debería escribirlos en minúscula. No debería escribir espacios en blanco ni tampoco caracteres especiales como la ñ o caracteres acentuados, diéresis, apóstrofes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si bien Windows te permite escribir nombres de la manera que tú quieras, cuando tú esa página la lleves a otro computador que tenga otro sistema operativo como Linux o como Mac OS, te va a causar problemas. ¿Okay? Entonces, acostúmbrense a escribirlo todo en minúscula y si necesitan espacios en blanco, usen los guiones o los caracteres subrayados, como vulgarmente nosotros los llamamos piso. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir mi primera página. En las opciones de Unicode, fíjense que en el tipo ya él por defecto ya tiene todos los tipos que nosotros trabajamos en Dreamweaver, y en las opciones de Unicode no es más que la codificación que nosotros vamos a usar para guardar ese archivo. Normalmente uno no lo modifica. ¿Okay? En editores que son más simples que Dreamweaver, pero en Dreamweaver no hace falta modificar las opciones de Unicode. La opción de nuevo sitio es donde ya nosotros vamos a crear un sitio. Aquí estamos creando una página web. Un sitio, como nosotros habíamos hablado antes, es varias páginas web interrelacionadas entre sí. Bueno, una vez que ya tenemos todo esto, simplemente le damos a guardar y fíjense que ahora en la pestaña superior aparece el nombre. Si lo ponemos sobre él, me aparece dónde está guardada y aquí ya lo tenemos para trabajar. Si vamos al panel izquierdo, en la pestaña de archivos, aquí tenemos cómo navegar por todo nuestro equipo. Por ejemplo, si yo le doy aquí clic y me voy al disco C, puedo ver aquí, y si voy al disco D, y si me voy a la carpeta Dreamweaver, fíjense que aquí también aparece mi página. ¿Okay? Yo puedo hacer muchas operaciones sin tener que salir de Dreamweaver aquí. Por ejemplo, si yo quisiera renombrarla, abrirla, hacer nuevas carpetas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, vamos a agregarle algunas cositas más a esta página, como por ejemplo vamos a agregarle un texto de relleno, okay, que es algo que se usa mucho dentro del área de computación, es algo que se llama lorem ipsum. Okay. Yo puedo rellenar esto con lorem ipsum, aunque antes de que rellenemos esto, vamos a ver cómo se ve esta página una vez que la hemos guardado. Podemos hacerlo a través de la vista en vivo y fíjate que así se vería la página. Si la queremos ver en el navegador, cosa altamente recomendada, okay, podemos pulsar F12 y la carga en el navegador por defecto que nosotros tengamos configurado en Dreamweaver. O si no, nos vamos. Si vimos el video anterior de ambiente de trabajo, aquí hay un botón que
nos permite seleccionar en qué dispositivo lo queremos ver, inclusive si lo queremos ver en forma de teléfono o en forma de una tableta, etcétera, etcétera. Yo voy a tomar y voy a decirle que lo vamos en Mozilla Firefox. Él automáticamente abre el Firefox y además nos muestra la página en cuenta. Una particularidad de usarlo de esta manera es que cuando yo hago una modificación en Dreamweaver, automáticamente se refleja en el navegador mientras yo lo mantenga abierto. Regresemos aquí a la vista de diseño y vamos a agregar un texto de relleno. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando de Lorem Ipsum. Vamos a buscarlo aquí en el navegador. Vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a escribir Lorem Ipsum para que nos busque qué es Lorem Ipsum. Aquí la primera opción lo podemos meter aquí en ipsum.com y vamos a ver qué nos muestra. Esto es lo que es texto de relleno. ¿Okay? Nosotros podemos generar párrafos, palabras, files, listas, etcétera, etcétera. Además, la podemos generar en todos estos idiomas. Es un texto simplemente de relleno. De hecho, se creó alrededor de 1500 y no lo creamos nosotros los programadores, lo crearon la gente que imprimía libros y era para hacer páginas de prueba. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo en español. Y, por ejemplo, nos podemos copiar este título. Decimos copiar. Nos vamos aquí a Dreamweaver otra vez. Nos posicionamos aquí y le decimos botón derecho o por el menú de edición y decimos pegar cualquiera de los dos. ¿Okay? O control B que funcione por lado. Y aquí agregamos el título. Fíjate que aquí apareció y apareció de una vez en H2. Vamos a agregar el párrafo que teníamos abajo, así. De hecho es una introducción a Lorem Ipsum. Nos regresamos otra vez a Dreamweaver y le damos a pegar. Y fíjate, nosotros agarramos y le decimos guardar. Siempre que hagamos una modificación importante debemos guardar. Podemos verlo en el navegador. Si nos regresamos aquí al navegador y nos vamos aquí a nuestra pestaña donde tenemos abierta la página, fíjate que ya inclusive la modificó sin nosotros actualizar el navegador. ¿Qué otras cosas podemos hacerle a esta página? Por ejemplo, cambiarle muchos parámetros respecto al diseño, sin inclusive usar CSS. HTML es bastante flexible a la hora de nosotros manejar colores y todas estas cuestiones. ¿Okay? Nosotros, bueno, simplemente, si le damos botón derecho, ¿okay? Tenemos la opción de propiedades de la página. Y si nos vamos a archivo, también tenemos propiedades de la página. En fin. Por ejemplo, vamos a hacerle propiedades de la página. Y aquí nos aparece el menú de propiedades. Podemos aplicarle apariencia, modificar la apariencia de la página con lenguaje CSS. Le podemos aplicar con solo la apariencia con HTML, vínculos, encabezados, codificaciones, etcétera, etcétera. Opciones que veremos más adelante. Entonces vamos a usarlo con apariencia HTML. Damos clic aquí. Podemos colocarle una imagen de fondo o cambiar el color de fondo. El color de los textos, de los vínculos, etcétera, etcétera. Margen izquierdo, margen derecho, por ejemplo. Podemos ponerle de margen izquierdo que tenga 10 píxeles. De margen... Sí, el margen izquierdo para que aparezca un poquito más separado de aquí. Podemos cambiarle la imagen de fondo. Vamos a usar, por ejemplo, un gris clarito. Le damos Enter. Para seleccionar el texto podríamos, pues fíjense, vamos a ver cómo se ve. Si yo quisiera aplicarlo, simplemente le doy al botón aplicar y fíjate cómo se ve. Y fíjate que inclusive le dio un pequeño margen. Pudiéramos colocar el texto en blanco, que se vería más elegante. Seleccionamos el blanco y le damos Enter y le damos a aplicar. Y fíjate cómo nosotros ya hemos cambiado la apariencia de la página. Podemos decirle guardar.
si nos vamos al navegador, fíjate que así ya está actualizado. Pudiéramos agregar una sección más en nuestra página, como por ejemplo insertamos otra línea con insertar HTML, regla horizontal, para incluir un pie de página. Pudiéramos aquí escribir programado por, escriben su nombre, escribo el mío, Rojas. Pudiéramos ponerle la fecha. Y pudiéramos inclusive agregarle un detalle interesante que es, por ejemplo, el signo de copyright. Nosotros podemos agregar un montón de caracteres especiales, ¿okay? A través del menú de insertar. Nos vamos al menú de insertar, HTML, y nos vamos a la última opción que dice carácter. En carácter estos son los que más se usan, pero también podemos ver otros a través del menú de otros. Si nosotros vemos el menú de otros, fíjate todos los caracteres que tenemos aquí para nosotros insertar. Vamos a regresar otra vez a la opción de insertar, vamos aquí a HTML, nos vamos a carácter, nos vamos a copyright y fíjate que ya insertó aquí. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, fíjense que hay un párrafo, le agrego los símbolos especiales se representan de la siguiente manera, se representan el signo, que este signo se llama ampersand y el nombre del carácter y luego un punto y coma. Pudiéramos agarrar y cambiarle el tamaño a este párrafo y convertirlo en un título, pero un título más pequeño. Edición, formato de párrafo y por ejemplo un título encabezado 5. Y sería muy interesante. Fíjate que aquí aparece un asterisco. Este asterisco dice que no hemos guardado los cambios. Si de hecho nosotros nos vamos a la página, fíjate que no ha aparecido. Hasta que nosotros no guardemos, no se manifiestan los cambios. Entonces guardar. Y ahora sí desaparece el asterisco y si nos vamos aquí, ahora se aparece. Bueno, esto es todo por este video. Saludos, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.